Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos una noticia que sinceramente ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento, al menos para todos los que seguimos de cerca las vidas y carreras de nuestras estrellas favoritas. Como habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de algo que ha dejado a muchos con la boca abierta. La impactante noticia sobre Hande y Kerem que salió a la luz el 22 de diciembre de 2025. Sí, ya sé, la fecha suena casi futurista, pero aquí estamos. Y créanme, lo que vamos a desgranar hoy es digno de una telenovela, pero esta vez es la vida real. Antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de información, quiero recordarles algo súper importante, algo que me ayuda muchísimo a seguir trayéndoles este tipo de contenido exclusivo y a mantener el canal vibrante y activo. Si aún no lo han hecho, por favor, les pido de corazón que consideren suscribirse a nuestro canal. Es un gesto pequeño para ustedes, pero significa el mundo para nosotros. Al suscribirse se unen a nuestra comunidad, están al tanto de todas las novedades y nunca se pierden ninguna de nuestras investigaciones. Y si les gusta lo que hacemos, un simple me gusta también es un gran impulso. Así que mientras nos preparamos para este bombazo, piensen en ese botón rojo. Gracias de antemano. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. El 22 de diciembre de 2025 amaneció con un titular que hizo que las redes sociales explotaran. La impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que para muchos son sinónimo de éxito, carisma y por supuesto, una química que traspasaba la pantalla en la icónica serie Senkalkam, se han visto envueltos en una situación que nadie anticipaba. Durante años hemos sido testigos de su trayectoria profesional, hemos celebrado sus éxitos individuales y, como no, hemos fantaseado y especulado sobre su relación personal, alimentados por cada aparición pública, cada comentario, cada fotografía compartida. Y ahora, de repente, ¡boom! Una noticia que lo cambia todo. ¿Pero qué ha sido exactamente esta impactante noticia? Aquí es donde debemos ser muy precisos y cuidadosos, porque las especulaciones son muchas y la información oficial a veces tarda en llegar o se presenta de forma velada. Lo que sí sabemos, basándonos en las primeras filtraciones y los comunicados iniciales de sus respectivos equipos, es que esta noticia no se refiere a un nuevo proyecto conjunto, ni a una reconciliación amorosa que muchos esperaban, ni tampoco a una ruptura sentimental en los términos que podríamos haber imaginado. Tampoco se trata de un escándalo o algo negativo en el sentido más estricto. Más bien, se trata de un giro profesional y personal de una magnitud que ha dejado a la industria y a los fans en un estado de asombro y expectación. Para ponerlo en perspectiva, recordemos que Hande Erçel ha estado explorando oportunidades internacionales, con apariciones en eventos de moda y proyectos publicitarios que la han posicionado como un ícono global. Kerem Bürsin, por su parte, ha seguido apostando por proyectos cinematográficos y series de mayor calado, buscando consolidar su carrera más allá de las telenovelas románticas que lo catapultaron a la fama. Ambos, a pesar de sus caminos a veces paralelos, mantenían un respeto mutuo y una amistad que siempre pareció sólida, o al menos eso proyectaban ante el público. Entonces, ¿qué pudo ser tan impactante? Las primeras informaciones sugieren que la noticia gira en torno a una alianza estratégica, una colaboración empresarial sin precedentes que involucra a ambos artistas de una manera que va mucho más allá de una simple actuación compartida. Se habla de la creación de una nueva productora, una agencia de representación innovadora, o incluso de una fundación con un enfoque muy específico en causas sociales que ambos han mostrado apoyar en el pasado. La magnitud de esta empresa conjunta es lo que ha generado el mayor impacto. No es solo un negocio, parece ser una visión compartida para el futuro de la industria del entretenimiento, una forma de empoderar a nuevos talentos, de contar historias de manera diferente, o de influir positivamente en la sociedad a través de sus plataformas y su alcance. Analicemos las implicaciones. Si se trata de una productora, ¿qué tipo de contenido veremos? ¿Serán historias con un mensaje más profundo? ¿Se arriesgarán con géneros menos explorados en Turquía? Si es una agencia de representación, ¿cómo redefinirán la carrera de los artistas emergentes? ¿Ofrecerán un modelo más justo, más transparente? Y si es una fundación, ¿cuáles serán sus pilares? Teniendo en cuenta las causas que Hande ha defendido, como la concientización sobre el cáncer de mama, y el compromiso de Kerem con la educación y la ayuda a comunidades desfavorecidas, es muy probable que esta iniciativa tenga un componente social muy fuerte y significativo.
El hecho de que la noticia haya sido calificada de impactante no es casualidad. Sugiere que va más allá de lo esperado. Podría implicar la inversión de recursos considerables, la atracción de talento de renombre internacional, o incluso una reestructuración de su propia imagen y carrera profesional. Ver a dos de los actores más populares y exitosos de Turquía unir fuerzas de esta manera, con un proyecto de gran envergadura, es algo que sin duda ha tomado por sorpresa a muchos en la industria. Los agentes, los productores, los directores e incluso otros actores estarán observando de cerca. Por otro lado, ¿cómo reaccionará el público? Los fans de Hande y Kerem, que los han seguido de cerca tanto en sus roles como en sus vidas privadas, probablemente estarán divididos entre la emoción por verlos trabajar juntos de una manera diferente y la curiosidad por entender los detalles de este nuevo emprendimiento. Para muchos, esta noticia es la confirmación de una conexión especial entre ambos, una amistad que se ha consolidado en un proyecto profesional ambicioso. Otros, quizás, esperaban algo más personal, algo que se relacione directamente con su vida sentimental, pero la naturaleza del anuncio apunta claramente hacia un ámbito profesional y empresarial. Es importante recordar que la industria del entretenimiento es dinámica y está en constante evolución. Artistas que han alcanzado un gran nivel de éxito individual a menudo buscan nuevas formas de reinvertirse, de expandir sus horizontes y de dejar una marca más allá de sus actuaciones. La decisión de Hande y Kerem de embarcarse en esta aventura conjunta, si se confirma el carácter empresarial del anuncio, demuestra una madurez profesional y una visión a largo plazo muy admirables. Ahora bien, ¿qué hay de los detalles específicos que aún no conocemos? La comunicación oficial seguramente se irá desgranando en los próximos días y semanas. Podemos esperar comunicados de prensa, entrevistas exclusivas, quizás incluso un evento de lanzamiento para presentar este nuevo proyecto. El misterio que rodea los detalles exactos es, en parte, lo que alimenta la expectación. ¿Serán socios equitativos en esta nueva empresa? ¿Cada uno tendrá un rol específico basado en sus fortalezas? Han estado trabajando en esto en secreto durante mucho tiempo. Todas estas preguntas son las que nos mantienen pegados a la pantalla y a las redes sociales. Imaginen el potencial. Con el talento de Hande para conectar con audiencias masivas y su creciente influencia internacional, combinada con la visión artística y la experiencia de Kerem en la producción y desarrollo de proyectos, esta nueva entidad podría convertirse en un referente en la industria. Podrían abrir puertas a talento emergente, tanto en Turquía como a nivel internacional, y dar voz a historias que de otra manera no serían contadas. El impacto en la industria podría ser significativo, impulsando nuevas tendencias y fomentando una mayor colaboración entre diferentes mercados creativos. La fecha 22 de diciembre de 2025 también añade un toque de misticismo. Es un día cercano a las festividades, un momento en el que a menudo se hacen anuncios importantes, quizás buscando generar un eco mayor en un periodo de reflexión y celebración. Y el titular, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos, es un ejemplo perfecto de cómo una frase corta puede generar miles de interpretaciones y debates. En resumen, lo que hemos podido recopilar hasta ahora, basándonos en el impacto del titular y las primeras reacciones, es que Hande Erçel y Kerem Bürsin han anunciado una colaboración empresarial de gran envergadura que trasciende sus carreras individuales como actores. Se vislumbra un proyecto ambicioso que podría estar relacionado con la producción audiovisual, la representación de talentos, o incluso una iniciativa social con un fuerte componente de impacto. La sorpresa radica en la magnitud de esta alianza, en la unión de dos figuras tan prominentes en un proyecto común y en la potencial redefinición de su rol dentro de la industria del entretenimiento. La noticia ha desatado una ola de especulaciones, debates y sobre todo, una inmensa expectativa por conocer los detalles concretos de este nuevo y emocionante capítulo en la vida profesional de Hande y Kerem. Y hasta aquí, mis amigos, hemos desgranado la noticia que ha revolucionado el panorama del entretenimiento. Espero que esta exploración de los posibles escenarios y las implicaciones de esta impactante noticia haya sido informativa y, sobre todo, intrigante para ustedes. Es fascinante ver cómo dos artistas de su calibre deciden unir fuerzas para crear algo nuevo y potencialmente transformador. Mantendremos nuestros ojos bien abiertos para traerles todas las actualizaciones a medida que surjan. Quisiera saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que podría ser esta gran sorpresa? ¿Se imaginan a Hande y Kerem como socios de negocios en algún proyecto? ¿Qué tipo de iniciativas creen que serían las más impactantes para ellos liderar?
Dejen sus teorías, sus esperanzas y sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leer lo que piensan y debatir con ustedes. Sus comentarios son una parte vital de nuestra comunidad. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante y les gustó la forma en que desglosamos esta noticia, les pido encarecidamente que nos regalen un buen me gusta. Su like es una señal de que vamos por buen camino y nos motiva a seguir investigando y trayéndoles el mejor contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Ande y Kerem, para que todos estemos al tanto de esta noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Hagan clic en la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras actualizaciones. Gracias por ser parte de esta increíble comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.